Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es finanzas.com y hoy es 18 de enero. Inversores, bienvenidos. Pedro y yo os estábamos esperando. Pedro, bienvenido al Centro de Noticias de finanzas.com. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Pedro del Pozo es director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía. Pedro, hemos visto que el año ha empezado mal en Estados Unidos, con pérdidas más o menos en el S&P 500 de alrededor del 2% los días que llevamos de ejercicio, ¿verdad? Parece que todo responde a los mensajes más endurecidos de la Fed, pero ¿esperabais que las alertas llegaran tan pronto desde el mercado, que hubiera esta reacción tan inmediata? Bueno, yo creo que para ser honestos, esperábamos que la Fed moviera ficha un poquito antes incluso, ¿no? Es decir, la verdad que la inflación yo creo que es el tema que tenemos encima de la mesa para este año y ha sido el tema que teníamos encima de la mesa para el año pasado. Y hay quienes piensan que tal vez la Reserva Federal debería haber hecho algo más antes para evitar que el mercado tuviera, digamos, esa sensación de necesidad ya de hacer algo. Es verdad que los índices han corregido, hoy estaban corrigiendo también hace un rato por lo menos. En el caso del S&P 500 se ha ido a la media móvil de 100 sesiones, más o menos, un 4.600. En el caso del Nasdaq, un poco más. Un poquito más, al sí. 5%. Exacto, se ha ido a la media móvil de 200 sesiones. Eso creo que también da una idea de lo que opina el mercado y hacia dónde van a ir los tiros este año, ¿no? Después de ver la tecnología durante muchos años como el número uno de la inversión, pues estamos viendo algo de traslación hacia otro tipo de sectores y es lo que el mercado está poniendo en precio con estas posibilidades más que posibles ya de subidas de tipo de interés. Algunos expertos nos cuentan que la Fed lo que ha hecho un poco, casi se alinean con tu tesis, es quedarse detrás de la curva y por tanto que se les ha descontrolado el problema de la inflación. Por tanto, estáis proyectando decisiones más duras en los próximos meses a las que ya conocemos. Bueno, yo creo que la Reserva Federal está en una tesitura bastante complicada. Por una parte, tiene que contener la inflación. Es necesario porque si no puede socavar, digamos, los fundamentos de la economía norteamericana, ¿no? Pero por otra también tampoco puede acelerar ese proceso de subida de tipos y poner en peligro una recuperación que es sólida, pero puede dejar de serlo si hay un mal paso, ¿no? Yo creo que en esa disyuntiva la Reserva Federal ha aguantado lo que podía para constatar que efectivamente la inflación no es tan transitoria como se decía, pero probablemente no tome una respuesta demasiado dura. Más que dureza en la política monetaria, nosotros hablaríamos de normalización. Realmente es que hemos vivido durante mucho tiempo con tipos demasiado bajos. Entonces, digamos que todo lo que ha ocurrido con el COVID lo que está haciendo es poner en valor una economía que es distinta y probablemente pues, más normalizada de lo que hemos vivido durante prácticamente 10 años. Vayamos al BCE. ¿Cuáles son vuestras expectativas sobre el Banco Central para los próximos 12 meses? ¿Aguantará el tipo y seguirá fiel a sus principios o se dejará llevar por este endurecimiento del discurso? Bueno, el Banco Central Europeo y Europa en general estamos en un momento del ciclo distinto. Estados Unidos está en una fase mucho más avanzada. La economía, tanto en crecimiento como en inflación, está más alta y en ese sentido el Banco Central Europeo, digamos que tiene cierto margen. Yo creo que en Europa vivimos todavía relativamente cómodos con los tipos reales negativos. Hay una deuda pública muy elevada y en ese sentido pues tampoco corre tanta prisa. También la inflación es más baja y hemos llegado un poco más tarde al tema del crecimiento. Por lo tanto, lo más probable es que este año veamos algo de normalización, pero quería con retirada de estímulos y deberíamos esperar la subida de tipos hasta bien entrado el año 2023 en Europa. Pedro, estamos a las puertas de Fitur, al margen de la inyección moral que supone para el sector, volver a encontrarse, ¿no?, y a lo grande. Sí que es cierto que el IBEX pues, no le ha pasado tanto como al Nasdaq ni al S&P 500, ha entrado en territorio positivo en las primeras sesiones del año gracias precisamente a estos valores. Pero ¿cuál es vuestro análisis? ¿Serán capaces de aguantar el tipo y seguir ahí empujando con esta tracción alcista en los próximos meses? ¿O desgraciadamente estaremos en otra situación de estas que la semana que viene, pues otra vez para abajo? Sí. Que es un poco lo que nos tenían acostumbrados en el último trimestre, ¿no? Sí, bueno, pues esperamos que sí. Esperamos que este año pues sea un año relativamente mejor para el IBEX. El IBEX es al final como es un índice esencialmente value.
con compañías que necesitan de esta parte del ciclo, que necesitan, digamos, de un poquito más de inflación, y un movimiento que el año pasado vimos en algún momento que podía ocurrir, que al final no ocurrió. Al final, pues digamos, fue la tecnología una vez más, pues probablemente, bueno, no solo la tecnología, también los bancos, los que lo hicieron francamente bien. Nosotros esperamos que este movimiento continúe y en ese sentido que el IBEX tenga mejor año que otros, y particularmente de la mano de compañías cíclicas y particularmente de compañías que tienen que ver con el turismo y con el consumo. Al margen de Fitur también estamos a las puertas de la temporada de resultados, la más divertida del año porque recoge precisamente el ejercicio anterior, ¿no? ¿Qué sorpresas esperáis? Si es que esperáis sorpresas, y en cualquier caso, ¿dónde crees que deberían tener los inversores puestos el foco para saber si es una buena o mala temporada de resultados la que empieza ahora? Bueno, pues yo creo que es decisivo los resultados empresariales este año. Después de un año fantástico de renta variable como ha sido el año pasado en general, para unos mejor, para otros peor, yo creo que ese impulso, debido a factores que tienen que ver con los tipos bajos, con el multiplicador, como se suele decir, pues eso ya se ha acabado. Entonces, a partir de ahora ya lo que va a contar para el desarrollo de la renta variable a lo largo del año van a ser los beneficios. En este momento las expectativas de beneficios para el año están entre el 7 y el 9%. En Europa, en Estados Unidos, bueno, pues es el objetivo mínimo a batir, es decir, de media entre todos los sectores. En la medida en la que se ocurra, pues podemos tener un buen año de renta variable. Si los beneficios no responden a las expectativas que tenemos ahora mismo y son expectativas razonables, tampoco son especialmente extraordinarias, pues cuidado, porque en un contexto de subida de tipos podemos tener algún resbalón en renta variable. En principio esperamos que los resultados sean buenos y sobre todo lo que esperamos con muchas ganas son las inferencias que hagan las compañías para el resto del año. De los sectores, ¿tenéis alguno que brille particularmente o alguno en el que estéis esperando resultados con cierta ansiedad? Bueno, pues en general para este año yo creo que todo el mundo estamos mirando, sobre todo las compañías que tienen un sesgo más cíclico, ¿no? En el caso del IBEX, pues lo que tiene que ver con turismo, compañías que el año pasado han tenido una volatilidad brutal, como puede ser el caso pues de IAG, ¿no? Compañías de este tipo. También en este proceso de mejora de expectativas de tipos de interés, que en algún momento se traducirá en Euribor, esperamos, pues también los bancos lo deberían hacer razonablemente bien. En la parte más negativa, pues entendemos que el año, tal y como está ahora mismo la energía, etcétera, pues no tiene especial buena pinta para las utilities, que también es una parte importante del IBEX. Pero en línea general, todo lo que sea cíclico, pues esperemos que sea un año razonablemente positivo, por lo menos en este primer comienzo del año. Hablando de valores cíclicos, está habiendo rotación de nuevo hacia los cíclicos. Parece que las tasas de vacunación y las noticias sobre Omicron y su relativa gravedad están apoyando esta idea. Sí, así es. Es decir, en la medida en la que veamos una cosa básica, que es la normalización sanitaria, pues viene todo lo demás. Viene la normalización económica, incluso la normalización monetaria. En ese sentido, lo normal es que veamos algo de traslación. El growth, que ha sido el gran ganador de la última, no sé decir década o de lo que llamamos de siglo, ¿no? Pues probablemente ahora el value debería tener algo de momento, por lo menos para cerrar el gap. Sí, vemos algo de traslación, está ocurriendo, lo comentábamos al principio hablando del SP500 y del Nasdaq, y esperamos que esa sea la tónica general del año, aunque por supuesto tendrá vaivenes y movimientos de ida y vuelta que van a depender mucho también del grado de normalización sanitaria, que esperamos que sea lo más rápido posible. Hablamos de la inflación, ya que quizá en estos resultados no, pero los próximos resultados empresariales sí que puede hacer acto de presencia. ¿Crees que es un problema que se está entendiendo correctamente o que se está analizando de manera adecuada? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la inflación... Cuando comenzó el tema de la inflación parecía que iba a ser una cosa inmediata, pero que iba a pasar relativamente rápida, ¿no? Ahora ya estamos en una situación distinta, incluso los propios bancos centrales están en una dinámica de que puede ser más persistente de lo que al principio nos habían dicho. Hay que ir viéndolo. Probablemente una inflación persistente al estilo de lo que vimos pues de lo que era típico en el siglo pasado, probablemente no la volveremos a tener. Pero sí que veremos algo más de inflación. Vamos a ver qué tal van los movimientos de segunda vuelta, es decir, cómo impacta en el tema de los salarios, es una cosa muy importante. Te quería preguntar ahí, ¿lo veis impactado en salarios? Yo creo que en el caso de Estados Unidos claramente, es decir, los efectos de segunda ronda están ahí. Está habiendo incluso bastantes restricciones a la hora de encontrar, de poder asignar correctamente la mano de obra al trabajo que hay. Sí. Están en pleno empleo, además, por lo tanto sí que vemos unas presiones inflacionistas ahí claramente. Decimos que van por delante en el ciclo.
En el caso de España lo vemos claramente menos. Yo creo que la inflación en España tiene más que ver con la inflación, digamos, de primer momento, ¿no? Que tiene que ver con energía, que tiene que ver con alimentos no procesados, la inflación más general. Pero los efectos de segunda ronda son más complicados. En España, aproximadamente el 17% de los asalariados tienen indexado su salario a inflación, un 17%. En el año 2000 era casi el 70%. En ese sentido, digamos que España ha flexibilizado mucho. Por otra parte, la tasa de paro es mucho más alta. Por lo tanto, la incidencia que puede tener una subida de salarios en este contexto es más relativa. Algo tendremos, se va a crear empleo y eso pues, no deja de ser una cierta presión al alza, pero desde luego mucho menos que en Estados Unidos. Infiero de tu respuesta que crees que el nivel de paro en España es una especie de barrera de contención contra la inflación. Sí, claramente. Es decir, al final tenemos una tasa de paro excesiva desde cualquier punto de vista, ¿no? Es verdad que estructuralmente es así, es complicado en España bajar mucho el paro, pero eso evita desde luego que haya un ciclo de subida de salarios especialmente importante a nivel general. Puede haber algunos sectores donde sí que lo haya. Creo que el salario más común es de 16.000 euros año. También perjudica o también ejerce, de barrera de contención contra la inflación estos salarios más comunes. Sí. Evidentemente es una restricción clara y lo que hablábamos, ¿no? La tasa de paro pues al final incide muy negativamente para que pueda haber una traslación realmente de subidas importantes. Al final del día, más que a los efectos de segunda ronda, yo creo que los salarios en España están asociados claramente a lo que es crecimiento puro y duro y reducción de paro. Pedro, ¿te atreves a hacer una pequeña valoración antes de cerrar el episodio sobre renta fija este año? Uy, la renta fija... Si te atreves, Sí. La renta fija hay que tener mucho cuidado este año. Y sobre todo mucha paciencia. Sobre todo porque está asociada a los perfiles de inversión más conservadores y yo creo que es algo que tenemos que empezar a disociar, ¿no? La renta fija puede tener su parte negativa. En el contexto que barajamos todos, en un contexto general de crecimiento, en un contexto general algo más inflacionista, y aunque solo sea de mínima normalización, lo normal es que la renta fija lo haga mal en términos de valoración. Eso significa que el, inversor con un carácter más conservador lo que debería hacer es esperar o tener la paciencia de esperar mejores tiempos, tener algo de liquidez. La liquidez nunca viene mal para ese tipo de perfil. Y esperar estas subidas de rentabilidad para ir cogiendo un poquito más de tracción. Pero sí, en principio la renta fija este año lo debería decir razonablemente mal. En general, el consenso del mercado está en que el bono 10 años español, por poner un ejemplo, pues debería irse del 0,65, más o menos que está ahora mismo, pues a niveles cercanos al 1 o algo por el estilo. Es decir, no es ninguna maravilla en términos de rentabilidad, pero lo suficiente como para fastidiar la valoración de tu cartera. Me da tiempo de meter con cuña otra pregunta. Parece que va a ser el año de la eclosión de los bonos verdes, finalmente, que por naturaleza tiene que ser un producto más caro. ¿Qué papel desarrollarán los bonos verdes dentro del mercado general de renta fija? Bueno, yo creo que es absolutamente protagonista. Es decir, debemos... yo creo que este año probablemente es el año en el que empecemos a cambiar un poco la mentalidad de ver el bono verde casi como algo temático, ¿no? Yo creo que de aquí a... ¿no? Y de hecho la normativa va un poco por ahí. El tema de la sostenibilidad engloba mucho más. Y tenemos que empezar a ver, digamos, todas las inversiones desde un punto de vista sostenible. En ese sentido yo creo que los bonos verdes son claros ganadores, ¿no? También la normativa está desarrollándose y todavía no termina de precisar. Hay una taxonomía, eso es cierto, pero desde luego vemos los bonos que tengan que ver con verde, social, etcétera, como caballos no ya ganadores, sino yo creo que imprescindibles en las carteras de aquí a lo largo de la década. Aunque de entrada sean un poquito más caros. Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto ese caro fundamentalmente es por la apetencia del mercado, ¿no? Y sobre todo porque todavía cuando no está del todo desarrollado la normativa, pues todos queremos ir a lo que nos parece como el caballo ganador, ¿no? Yeah. Entonces, digamos que la demanda sube y al final, pues cada vez que hay una emisión, pues tira los precios, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un auténtico placer y cuando queráis. Lo mismo digo. Mañana, la apertura de los mercados. Alejandro Ramírez, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.